Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Juntos, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad, preciosa oportunidad que nos das hoy de estar en este domingo, como comunidad de fe, como pueblo tuyo, Señor, reunidos para glorificar tu nombre, reconocerte como soberano, como el dueño de nuestra vida, y por tal motivo, Señor, también por tu gracia y tu misericordia, Señor, recibir tu palabra y ser edificados en ella, desafiados por ella. Ahora te rogamos, Señor, que lo que se ha de compartir aquí sea tu palabra, seas tú, Señor, más allá del nombre, seas tú hablando de nuestra vida, y nosotros, Señor, también tomando una resolución al respecto de lo que hemos escuchado. Bendice este grupo de hermanos, estas familias, Señor, que han venido con este propósito. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, es un pasaje que prácticamente es una invitación o un llamado, de la misma manera que el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos. Es un llamado a cada uno de nosotros a cumplir una misión, o a cumplir la misión del Señor por la cual nosotros estamos aquí en la tierra. Quiere decir que si usted hoy está aquí, es porque Dios está llamando a su vida, constantemente está llamando, y hoy particularmente Dios quiere llamar a su vida para cumplir con su misión. No nos vaya a pasar como aquel hombre que, por tal de dar excusas ante el llamado de Dios, un día estaba escuchando el mensaje de la predicación acerca del llamado a salir a compartir de la palabra de Dios. Había sido una predicación que Dios había usado grandemente para el pueblo, y el hermano estaba ahí sentado, era de esos hermanos que no se perdía ningún culto, pero que estaba ahí escuchando atentamente cuando el pastor hizo la invitación, hermanos, pues basado en todo lo que hemos predicado en Isaías capítulo 6. Isaías respondió a la pregunta del Señor: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Hermano, ¿cuál va a ser su respuesta? Y el hermanito que estaba ahí sentado con su Biblia abierta comenzó a orar: Señor, pues la verdad, heme aquí, Señor. Y abrió los ojos, volteó hacia un lado, estaba un hermano al lado acerca de él, lo volteó a ver y dijo: Señor, pero heme aquí, envíalo a él. Por favor, no tengamos excusas ante el llamado de Dios y podamos decirle verdaderamente, como Isaías, en medio del contexto social en que vivía, de la situación, de la condición del pueblo que vivía, donde el rey había muerto y las cosas estaban terribles, y entonces lanza el Señor este llamado, obviamente, directo a Isaías, e Isaías responde y dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Que podamos ser de esta clase de cristianos que decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Envíame a dónde? A tu misión, Dios, a cumplir con tu misión. Y para entenderlo de la misión, hermanos, sabemos que la misión de Dios está desde lo más profundo de su corazón. El llamado hacia la misión de Dios no es una idea de la iglesia Betel. El llamado a cumplir la misión de Dios no es una idea del pastor. No es una idea del ministerio de proclamación que se les ocurrió y dijeron: bueno, vamos a compartir de la palabra de Dios, hermanos, son invitados a compartir de la palabra. No, hermanos, la misión de Dios, incluso, hermanos, es más antiguo que la iglesia misma como organización que empieza en Hechos, o organismo vivo. El llamado de Dios a las misiones, hermanos, incluso es tan antiguo que está en el corazón de Dios, y Dios no tiene principio y no tiene fin. Pero si usted no quiere ver en las Escrituras, encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, el llamado protoevangelio, es decir, el primer, protos en griego es primer evangelio, las primeras buenas noticias. ¿Cuáles son? Y dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti. ¿A dónde está refiriendo el Señor? Dios, a la serpiente. Dice: y la mujer, Eva, y la simiente suya, quiere decir la descendencia de Eva, Jesús. Jesucristo, te herirá a ti, serpiente, en la cabeza,
una herida de muerte, una herida de derrota. Dice, y tú, serpiente, Satanás, lo vas a herir a la simiente, a la descendencia de la mujer, a Jesús, en el calcañar. Es decir, una herida solamente del talón, algo que mordió en el talón, pero no es una herida de muerte, a diferencia de que Jesús en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario y todavía resucitando, venció la muerte. Y decían los hermanos en los cantos, ¿no? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no pudo contener a nuestro Salvador. Y entonces Jesús venció la muerte, resucitó al tercer día y por lo tanto hirió a Satanás en la cabeza con una herida de muerte. Hermanos, eso aparece desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Y Génesis, el libro, es el principio. Es decir, que desde el principio la misión de Dios en las Escrituras se estaba manifestando. Y si usted revisa toda la Biblia hasta Apocalipsis, es constantemente una dinámica de la misión de Dios. De hecho, Jesucristo en la tierra es la misión de Dios para salvación a la humanidad. De tal manera, entonces, que si toda la Biblia y todo lo que el Señor ha dado en su mensaje tiene que ver con la misión de Dios, con su misión, hermanos, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, yo no sé cuántos años tengas, no sé a qué te dediques, no sé tu posición social o académica, pero lo que sí estoy convencido y seguro es que Dios te ha llamado hoy a cumplir con su misión. Por eso decimos, hermanos, que en este pasaje que hemos leído, estamos de frente a un llamado a realizar la misión del Señor, Él comisionando a 12 personas. Jesús, si revisamos el contexto, había llegado a un momento muy importante en su vida y su obra. Había comunicado el mensaje, había escogido su método, había recorrido Galilea sanando y compartiendo su enseñanza. Pero Jesús también sabía que sus días en la tierra estaban por terminar. Iba a ascender al Padre, iba a morir e iba a ascender al Padre. Por lo tanto, Jesús también, de cara a eso, tiene que seguir escogiendo el método, seguir con el método, con el proceso de cumplir con su misión y establecer a personas que continúen con la misión. ¿Y sabe a quién escogió? A estas 12 personas. ¿Y sabe a quién sigue escogiendo? A cada uno de nosotros. ¿No le parece eso gracia? Es decir, no lo merecemos. Usted y yo no lo merecemos que compartamos el mensaje del glorioso Señor, creador del cielo y del universo. Un mensaje lleno de amor, de verdad, y aún y a usted y a mí nos ha escogido para que compartamos su misión en un mundo que necesita sal y luz. Pero ¿qué comprende esta misión? Entonces quiero compartir con usted 3 aspectos, consejos importantes de lo que comprende la misión de Dios de cada uno de nosotros aquí en la tierra. El primer consejo: la misión es un llamado de Dios con, escuche esto, con intencionalidad. La misión, llamados a cumplir la misión de Dios, es un llamado con intencionalidad. Dice ahí en el versículo 13 y parte del 14, después Jesús subió al monte y llamó así a los que ¿qué? A los que Él quiso. Y luego dice, y vinieron a Él, verso 14, y estableció a 12. Quiere decir que Jesús llamó a los que Él deseaba. Está enfatizando la soberana elección de Jesús. Él eligió como Él quiso y a los que Él quiso, como Él lo diseñó. De hecho, en Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor les dice a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Quiere decir que ¿quién nos eligió a nosotros como a los discípulos? El Señor. Él nos eligió, nosotros no lo elegimos a Él. Por nuestro pecado nosotros no podemos elegir a Dios. Él nos eligió a nosotros y respondemos a ese llamado precioso del Señor como lo fueron los discípulos. Pero me llama la atención, hermanos, que en esta parte que Marcos está describiendo, Marcos nos está dando a entender que Él llamó a 12 intencionalmente. Es más, en lugar. Siempre que me gusta ver el Evangelio de Marcos, me gusta verlo como el Evangelio cinematográfico. De hecho, Marcos, a diferencia de los otros evangelios, hermanos, es un evangelio donde Marcos, a lo mejor, y muchos dicen que posiblemente es el evangelio de Pedro, porque está citándole a Marcos, y Juan Marcos está escribiendo las memorias de Pedro.
Entonces, en ese evangelio, Marcos está presentando, hermanos, como si fuera una película. Si usted quiere leer un pasaje de los evangelios, imaginándoselo en película, lea Marcos. Y entonces decimos, vean en la parte de una película, el guión, ¿no? Y subió al monte. Imagínense la película de Jesús subiendo al monte. Y llamó a 12 y escogiendo allá los 12, para que estuviese con él. Y luego para enviarlos a predicar. Y vienen los nombres de los 12. Quiere decir, hermanos, que Marcos, con un propósito maravilloso, aún yo sobre Pedro, es Dios, dándonos un propósito maravilloso de decir que Él llama a 12 intencionalmente. Por eso dice la Biblia, entonces Jesús subió al monte. ¿Por qué Marcos nos tiene que decir que es un monte? ¿Por qué tenemos que saber, cada uno de los que estamos aquí, que Jesús subió a un monte y desde el monte llamó a los 12? De hecho, algunos han mencionado que ese monte posiblemente fue el monte de las bienaventuranzas. De hecho, antes de llamar a los 12 en ese monte también dicen los evangelios que Jesús había orado previamente para escoger a los 12. Y si analizamos bien las escrituras, nos daremos cuenta que los montes en la palabra de Dios eran lugares especiales de revelación y de comunicación con Dios. ¿No me creen? Piense en el monte Moriah. Dios probó la fe de Abraham al invitarlo a sacrificar a su hijo Isaac, cosa que no sucedió en el sacrificio, no se dio. El Señor proveyó para el sacrificio, pero el Señor estaba probando la fe de Abraham para comisionarlo para su misión en un monte. Piensa en otro monte, el monte Carmelo. ¿Qué pasó en el monte Carmelo? Dios reveló su poder y su soberanía sobre los profetas de Baal y los profetas de Acera, usando al profeta Elías. Y luego, fortaleciendo a Elías, vendría una prueba muy grande, pero luego después fortalecerlo para cumplir con su misión. Piensa en otro monte, en el monte Horeb. Allá en el monte Horeb, ¿qué pasaba? Dice el canto, la zarza ardía, basado en la palabra. ¿Quién está ahí en ese lugar? Moisés. ¿Qué está haciendo Moisés? Está recibiendo la revelación de Dios y el mandato o la misión de Dios de ir a Egipto y ser el libertador de su pueblo. ¿No le parece? Revelación, comunión, comisión en un monte. Y luego encontramos el monte Gólgota o el monte de la calavera, uno de los montes más importantes o el más importante de toda la Biblia. ¿Qué pasó ahí? Jesús murió por usted y por mí. Él murió en la cruz del Calvario, cumpliendo su misión, pero también bajo esa muerte en la cruz, comisionando a sus discípulos y a los que vendríamos después para seguir con su misión. Y luego, si piensa en el monte Sión, como esa ciudad jebusea ubicada en una parte alta, que viene a representar también la futura Jerusalén, el monte Sión, ¿no? Alguna representación. Pero luego entonces llegamos al monte de Galilea que acabamos de leer. Ahora me entiende por qué los montes en la Biblia nos habla acerca de, o tiene que ver con una revelación de Dios o con una comunión para una comisión especial de Dios. Por eso Marcos nos dice, y subió al monte. Porque Marcos quiere que nosotros, Dios a través de Marcos, entendamos que Dios llama a cumplir su misión a su pueblo con toda la intención. Y entonces Jesús estableció a 12 en ese monte. Yo una vez me preguntaba, ¿y por qué 12? ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué no fueron 2? ¿Por qué no fueron más 100 para que más 1000, 10,000? ¿Por qué 12? ¿Por qué el Señor se ocupó de llamar a los 12 y todavía Marcos nos dice y estableció a 12? Y usted sabe que si entendemos que llamados con intencionalidad, sabremos también que el número 12 es con toda la intención. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas tribus de Israel había? 12, lo que representaba el antiguo pacto, la ley, bajo la ley. Pero ahora en el Nuevo Testamento el Señor está estableciendo a 12 apóstoles. ¿Para qué? Para hablar del nuevo pacto. Y aún el número 2, hermanos, para los hebreos representaba el número del pueblo. Por eso en la Biblia encontramos en Apocalipsis y una multitud tan grande con vestimentas blancas, alabando y glorificando a Dios. ¿Cuántos eran? 144,000. ¿Y eso qué representa? Apocalipsis es un libro de símbolos y 144,000 es un múltiplo de 12. ¿Y qué nos está diciendo? Que una multitud de personas de todos pueblos, nación y lengua están en el cielo glorificando el nombre del Señor, donde estamos usted y yo. Amén. Y por eso, hermanos, el Señor entonces nos dice y estableció a 12. Ahora nos dice los nombres.
y con toda la intención. ¿Para qué? Conocemos algo de alguno de ellos, de los 12 apóstoles. Pero no podemos entender que de esos 12 apóstoles, hermanos, no eran lo mejor de lo mejor. Jesús escogió entre lo peor de lo peor. No escogió entre lo mejor, no escogió rabinos. Jesús no comisionó a maestros de la ley. No escogió a personas conocedoras de muchas cosas de la vida. Escogió a pescadores. Escogió a un celote. Y un celote, no elote, hermanos, un celote con Z. Era un grupo de personas religiosos que tenían la idea y el pensamiento y la filosofía de que vendría un Mesías, un Salvador, y que iban a levantarse. Ese Salvador los iba a mover a un levantamiento en armas, para levantarse en armas contra el yugo de la esclavitud de los romanos, y entonces iban a ser libres el pueblo de Jerusalén, el pueblo hebreo. Y había un celote entre los discípulos. Había entonces pescadores que eran del vulgo, sin conocimiento, sin mucho estudio, como otros rabís. Pero Jesús escoge a esos. ¿Y por qué el Señor nos permite saber que escogió a esos? Porque nos está diciendo con intencionalidad. La gracia de Dios para escoger a su llamado es para todo aquel que el Señor con intencionalidad haya puesto en su corazón el cumplir con la misión. Creo que el problema en nuestro tiempo es que la iglesia tradicional o institucional en nuestro México y en muchos lugares divinizó a estos apóstoles, ¿no? Ahora les ponemos el nombre de santos y luego los ponemos en un nicho y luego los adoramos. Bueno, algunos lo adoran y les piden, les hacen peticiones. Los divinizaron, los dejaron de humanizar y los divinizaron. Ese fue un problema, pero no era el plan de Dios. Jesús nos está diciendo, hombres comunes y corrientes, yo los llamé para cumplir con mi misión, de tal manera que ustedes, comunes y corrientes, Josué Aguilera, común y corriente, Dios nos llama para cumplir con su misión. Si estos hombres fueron llamados por Dios en su condición, nosotros también. Por eso, hermanos, puedo entender que en los tiempos de Jesús, para que un discípulo dentro de la cultura hebrea llegara a ser un discípulo, tenía que pasar por 3 fases, 3 etapas. La primera de ellas era la etapa Beit Sefer. Todos los niños judíos entre 6 y 10 años tenían que aprender de memoria, hermanos, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. De memoria, imagínense, nosotros nos cuesta trabajo aprendernos un texto de memoria y decimos, no puedo. Los niños se aprendían los primeros 5 libros de la Biblia en el Beit Sefer, de memoria, la Torá. Luego escogían entre ellos a los mejores niños. Los mejores niños de entre 10 a 15 años pasaban a la siguiente etapa, la Beit Talmud. Ahí los niños no solamente habían aprendido los 5 libros de la ley, sino aprendían, hermanos, todo el Antiguo Testamento de memoria. Y luego, después de ello, escogían a lo mejor y pasaban a la siguiente etapa, que era la Beit Midrash. El Beit Midrash, ahora lo mejor de lo mejor de lo mejor. Iban a buscar a un rabí para que el rabí los preparara para ser discípulos. Cuando llegaban con el rabí les hacía preguntas, sobre la ley y todo eso. Y luego los observaba el rabí y decía, ¿sabes qué? Tú regrésate a tu casa, a las labores cotidianas, al trabajo cotidiano. Entre ellos escogía lo mejor que él percibía, porque no solamente tenían que saber lo que el rabí sabía, tenían que ser como el rabí era. Y por eso el rabí era muy cuidadoso de escoger entre lo mejor de lo mejor para ser discípulos, para cumplir con la misión que seguían ellos como pueblo hebreo. De tal manera, hermanos, que es ahí entonces cuando entendemos que el apóstol Pablo, dice la Escritura, que fue educado a los pies de Gamaliel. Pablo pasó de ser, en la cultura judía hebrea, lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Y qué hace Jesús con sus discípulos? No los pasa por este proceso. Jesús escoge lo peor de lo peor de lo peor para cumplir su misión. Y si pienso en esto, creo que usted y yo también tenemos esperanza. ¿Quién soy yo, pastor? No tengo la edad suficiente. No soy tan joven como otros muchachos con dinamismo y fuerza para cumplir con la misión de Dios. No soy tan inteligente como los maestros de escuela dominical. No soy tan conocedor de la Biblia como un estudiante de seminario o como un pastor. No soy, hermano. Con eso yo no sé. Quiero decirte que así los discípulos fueron escogidos. El Señor los capacitó
llamarlos a su misión y que fueran a predicar. De tal manera que dice la Escritura, y por eso entendemos, hermanos, que al instante los pescadores siguieron, al instante el cobrador de impuestos siguió a Jesús. Imagínense, toda la vida le habían dicho: no, tú no pasas a la siguiente etapa, quédate en tu rol de pescador, quédate como publicano. Pero ahora el Señor les dice: vengan, yo los haré pescadores de hombres. Y aquellos hombres al instante le siguieron. Habían sido rechazados, ahora el Señor los estaba aceptando por gracia para cumplir con su misión. Quiere decir, hermanos, entonces, que Jesús escogió a los 12 intencionalmente, subió a un monte intencionalmente, escogió a esas 12 personas intencionalmente. Jesús les dio la oportunidad de ser parte de esa misión. No fue coincidencia, no fue suerte, hermanos. El Señor lo hizo con toda intencionalidad. Jesús rompió el molde de la tradición y fue y llamó a esos 12. Y es, hermanos, el ejemplo de una iglesia, la iglesia Betel, que debe intencionalmente cumplir con su misión. Y eso, ¿sabe qué produjo? Produjo una expansión del reino, por lo cual nosotros, usted y yo, estamos aquí, somos parte de esa expansión. No llamó por sus capacidades, nos llamó por su disposición y disponibilidad para seguir y cumplir con la misión del Señor. Así es que el Señor no llama por capacidades, que quede claro. Señor no llama por capacidades, el Señor llama por disponibilidad y disposición, y luego Él los capacita para enviarlos. Y eso es algo que debemos de entender. El poder de Dios aún se perfecciona, hermanos, en nuestras debilidades. No se trata de aptitudes, se trata de una actitud para seguir adelante en el ministerio de la visión de Dios en su llamado. Jesús está entendiendo esta parte de llamar a aquellos y comisionarlos para esa misión. Es una visión del reino amplia, hermanos. Siempre que pienso en misión, en la visión del reino para cumplir su misión, me gusta pensar en aquellos hermanos Wright. El 17 de diciembre de 1903, dicen los estudiosos, los entendidos de la historia, a las 10:30 de la mañana, dice que ellos volaron por 12 segundos a 36 metros de altura en el primer vuelo de motor de la historia de la humanidad. De ahí vino a revolucionar la aeronáutica y ahora lo que tenemos como los aviones. Pero estos hermanos hicieron ese invento. Ahora, ¿cómo surge ese invento, hermanos? Es impresionante, porque dice la historia de uno de ellos que un día llega su papá del trabajo, ellos eran pequeños, llega papá del trabajo y con un objeto, y adentro de la casa avienta el objeto. Dice, todos esperaban, mi hermano y yo, que cayera al suelo el objeto, pero el objeto, sorpresa, salió por la ventana de la casa que estaba abierta, se elevó y luego comenzó a caer. Nosotros nos quedamos pasmados de lo que había sucedido con ese objeto. Y entonces entendimos, escuche esto, y entonces entendimos que no solamente teníamos la posibilidad de volar, sino entendíamos que debíamos volar. Una iglesia cristiana que tiene entendimiento de la misión de Dios, hermanos, no solamente tiene la posibilidad de predicar el Evangelio, debe predicar el Evangelio. Hermanos de Iglesia Bautista Betel, no solamente tienen la posibilidad de ganar a la laguna para Cristo, debemos de ganar a la laguna para Cristo. Esto es cumplir con el llamado de Dios a su misión, llamándonos, escuche esto otra vez, intencionalmente. De tal manera que hoy es un llamado a su vida de manera intencional. Siguiente consejo: el llamado de Dios a cumplir su misión es un llamado a la permanencia. Dice la Escritura, estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen, ¿con quién? Con Él. Para que estuviesen con Él. Parece interesante e importante renovar esto. Antes de enviarlos a proclamar el mensaje de salvación, ¿qué hizo el Señor Jesús? Los invitó a que estuvieran con Él. Discipulado, prácticamente los designó para el entrenamiento, a lo mejor formal o informal, pero era un entrenamiento importante, hermanos, simple, pero muy efectivo. Su nombramiento de aquellos 12 implicaba compañerismo y comunión. Era una vida de permanencia con el Maestro, de tal manera, hermanos, que no podremos vivir en el sentir del Señor si no pasamos tiempo con Jesús. Los discípulos no pudieron cumplir con su misión si no pasaban tiempo con el Maestro. Iglesia Betel, si no pasas tiempo con el Maestro, no puedes cumplir con la misión de Dios. Por eso el Señor Jesús estableció que los 12 primero estuviesen con Él. A veces estamos tan ocupados en el quehacer de la iglesia que nos volvemos religiosos activistas.
y hemos descuidado el ser como fundamento para compartir con pasión la misión de Dios. Y entonces estamos tan llenos de actividades, religiosos activistas, que compartimos nada más porque lo tenemos que hacer. Pero si nos abocamos al ser, y el ser tiene que ver con pasar tiempo con el Maestro en intimidad, entonces, hermanos, lo vamos a hacer con pasión, porque estamos fincando y arraigando el ser en las manos del Señor. Pasar tiempo con el Maestro, hermanos, implica transformación de vida. Un día un hermano se me acercaba: pastor, no puedo dejar el cigarro. Tengo años batallando con fumar en el cigarro. Yo vengo aquí al templo y canto y participo, pero la verdad es que yo me echo unos cigarros. No puedo dejarlo. ¿Qué me aconseja? Quiero, ayúdeme. Y entonces estuvimos platicando con él en un proceso de consejería, pero le dije que es importante que usted pase tiempo con el Maestro. La transformación de nuestras vidas, hermanos, en ese proceso continúa cuando usted y yo pasamos tiempo con el Maestro. De hecho, en la Biblia aparecen personajes que cuando pasaron tiempo con el Maestro, sus vidas fueron cambiadas y transformadas. Betel, somos llamados a compartir el Evangelio de Jesús. Pero primero necesitamos pasar tiempo con el Maestro para que el Señor cambie nuestras actitudes, cambie nuestros estilos de vida, cambie nuestra manera de relacionarnos matrimonialmente, familiarmente, eclesiásticamente, para entonces entender que con pasión vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Piense en este personaje: un asesino, pasa tiempo con Dios y luego se convierte en un libertador del pueblo de Israel. ¿Quién es? Moisés. Pasó tiempo con el Maestro y el Señor lo convirtió de un asesino a un libertador. Piensen un tramposo, pasa tiempo con el Señor, su nombre era tramposo, embustero, y pasa tiempo con Dios y Dios lo convierte en un hijo obediente. Piensen otro, un inseguro, pasa tiempo con el Maestro y se convierte en un seguro. Estoy hablando de Gedeón. Fisgones y adúlteros, pasando tiempo con el Maestro, se convierten en reyes, hermanos, que dirigen al pueblo, a la nación santa, como lo es David. Mujeres abandonadas, que pasan tiempo con el Maestro, se convierten en esposas fieles y dignas de admiración, como Ruth. Hombres abatidos, se convierten en triunfadores cuando pasan tiempo con el Maestro, como Job. Pero también llorones deprimidos, cuando pasan tiempo con el Maestro, se convierten en grandes profetas de Dios, como Jeremías. Personas soberbias y altaneras se convierten en grandes reyes consagrados al Señor y dando un edicto para que todo el mundo conozca lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo Dios los ha humillado, y después ahora reconocen al Dios de los cielos, creador del universo. Y estoy hablando de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. También religiosos del hueso colorado pasan tiempo con el Maestro y se convierten en portadores de la gracia de Dios, como lo es Pablo. Pero también, hermanos, traidores, pasando tiempo con el Maestro, se convierten en grandes predicadores, como Pedro. Por eso estos discípulos, y el llamado de Dios es a que pasaran tiempo con el Maestro, para que el Señor los transformara y fueran a cumplir con su misión. La vida con Dios es cambio, hermanos. A mí no puedo entender que una persona que pasa realmente tiempo con Dios sigue siendo la misma. No. Toda persona que tiene un encuentro con Jesús y vive con Él no puede seguir siendo la misma. Hay un cambio, una transformación en su vida. El Señor lo está moldeando a su imagen y su parecer. Dice en 1 Corintios capítulo 27, versículo 28, lo leo en la Nueva Traducción Viviente: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y es lo que Pablo creía, y por eso dice: a mí me escogió Dios, a mí por gracia me escogió para compartir su misión. Pero esa manera de compartir con autoridad y con poder venía de la presencia de Dios, de estar en presencia con Él. La Escritura nos dice en Hechos capítulo 4 que Pedro y Juan estaban ante el Sanedrín. Estaban siendo interrogados por ese grupo de religiosos, diciéndoles: a ver, ustedes, ¿por qué andan hablando de ese hombre llamado Jesús? Y luego todavía sanan el día sábado. A ver, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué andan así? Y luego dice la Escritura en Hechos 4, 11 al 13: Jesús, responde Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo de nuevo la autoridad y el poder con que hablaba Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, dice la Escritura, se maravillaban y le reconocían que, ¿qué, hermanos? Que habían estado